¿Cover de qué banda era esto que estamos escuchando? Esto es un tema de los Who, ¿Y interpretado por? interpretado por Wasp, una banda de heavy de principios, mediados de los 80. Tremenda banda, ¿eh? Tremenda banda, sí, siempre me gustó esta Eh, banda. Ahí yo te pregunto por Ará fue de la cuestión porque siempre, yo no era de escuchar de la discografía de Walp, pero tenía amigos, no voy a nombrar a quiénes, pero estaban muy cerca de ustedes, y siempre me llamaba la atención si el nombre era eran siglas de una palabra, de varias palabras o no. Había algunas teorías que decían que Wasp era We Are Sexual Perverts, que quiere decir somos pervertidos sexuales, o también White Anglo-Saxon Protestant, protestantes anglosajones blancos. Ah, ¿no era queremos el mundo, somos bonitos y queremos ser No, y suaves? bueno, No. Wasp empezó tirando carne, Sí. carne cruda en los recitales, allá por el año 83. Mami, te presento. Torturaban a unas chicas semidesnudas en un escenario. Estamos hablando de Sí, un show. 1983-84, ¿no? O Show. Me voy, sea, ya era ¿Cómo? fuerte, me voy. y ya era fuerte en aquella época, ¿no? Claro. Alice Cooper nunca había hecho una cosa así, Kiss nunca había hecho algo así, y era una banda de shock rock a pleno. Estamos hablando encima de tipos que tenían 2 metros de altura. Imagínate lo que va a haber sido en ese momento ir a un Ah, pensé que recital iba a de decir Wasp. otra cosa. 2 metros de altura. Pero bueno, así, sí, este tema de los Who es un tema que aparece en el disco de Headless Children, Ya, no, en tremendo. 1989. Bueno, estamos acá con Gabo Martín, un lujo, un placer tenerlo aquí en la hora vinilo, vieja, ¿eh? Muchas gracias. En la hora Me vinilo. pongo el switch de vamos a hablar de música, no de biología, ni de alguna otra estupidez que me han invitado a hablar acá. Sí, me voy a concentrar para hablar de esto. Quiero sacarle algo que dijo Malucha ahí afuera de la radio recién y me copa mucho también, que tiene que ver con la importancia que tenían las portadas de las bandas estas. Oh, sí, claro. Todas en realidad. El vinilo me parece que hoy sigue siendo una especie de declaración de principios Ujú. sobre qué le vas a meter a una tapa que tiene estas 12 pulgadas, que es la tapa del vinilo. Obviamente que en un CD se ve, en un cassette también, pero agarrar un vinilo y poder tener esto en la mano y ver la tapa en este tamaño, creo que ya tenía otra No, onda, otra cosa. ¿no? Y hay algo que pasaba recién fuera del micrófono también, ¿no? Que con los vinilos pasa en nuestros hogares o en diferentes lugares, que podés estar escuchando o no escuchando, pero estás en constante contacto con el Sí, material, con el objeto. porque eso me parece que porque es un objeto muy grande, Total. que hay que manipularlo de una manera determinada. Eso me decían en algún momento algunos, pero no después. Un cassette, un CD, es medio distinto, ¿no? Esto requiere sacarlo de adentro de la funda, Ajá. tomarse el tiempo de hacerlo con cuidado, ponerle la púa con cuidado. Me la estás dejando picando, Sí, pero. pero no, estamos La hablando de verdad vinilo. que- El No, otro día hablamos de otras no, cosas. pero es impresionante la calidad con la cual Gabo cuida los. O sea, en general somos muy cuidadosos con el tema de la música, pero en Sí, particular esto, ¿no? sí, siempre me resultó todo esto muy importante y son como los libros, ¿no? Son cosas importantes para uno. Y aparte el artista es importante para mí también. No, ese. Y entonces por eso siempre los cuidé. De hecho, algunos los tengo en sus fundas originales, con el celofán con el que venían del lado de afuera. Ah, mortal. Pero bueno, con el tiempo se van rompiendo. Le robaba la funda de plástico de los discos de mi viejo para guardármelo yo. Le robaba no me acuerdo cómo se llaman, las coberturas de papel del disco adentro de los sobres. Total. Y le afanaba los sobres a mi viejo cuando los míos estaban medio deteriorados. Pero bueno, así estamos. Che, la idea o parte del disparador, más allá de que siempre teníamos ganas de que estés aquí, fue con lo que sucedió el otro día con Ozzy, ¿no? La despedida. Me contó un pajarito, que no voy a decir qué en raza era el pajarito, un tal Calfunation, que viste, comiste todo Sí, el. me suscribí. En realidad, un conocido mutuo, Sergio Vitadini, fanático del metal también, Otro que no me viene acá. manda un mensaje, me dice, che, me lo compré, me dice. Y yo no lo había considerado. Y digo, a ver, voy a mirar cuánto sale. Sergio me había mandado una captura, valía 20.000 pesos, 18.000 pesos. Súper Dije, le accesible. digo la verdad que vale la pena. Así que me senté con la compu en casa a mirarlo y apareció mi mujer y me dice, ¿qué le vas a mirar en la computadora? Y le digo, dura 9 horas. No, me dice, muy copada la flaca, me dice, vení, pongámoslo acá en el living, conectalo Ni con la hablar. computadora. Y terminé a las 10:30 de la noche, mirando ese recital impresionante, que realmente duró un montón de horas, estaba 2 horas Ujú. desfasado Ah, con lo que estaba pasando en Inglaterra. 2 2 horas. horas, por el tema, supongo que una cuestión de no ahuyentar a la gente que lo iba a ir a ver. Ujú. Esas cosas que pasan con. Pero bueno,
Sí, así que lo vi completo, che. Después, el domingo volví, porque lo podías ver como 48 horas. Y el domingo volví a ver las bandas que me gustaron. Y el domingo a la noche volví a ver otro ratito. Y el lunes volví a ver otro ratito. Pero bueno, y ahora estoy esperando que lo saquen en vivo. Recortes vas viendo todo el tiempo, que te Sí, quedan sí, grabando, ¿no? sí, Un sí. montón. Encima como vos sabés, cuando habías pagado el stream, como te quedabas autorizado a seguir viéndolo un tiempo. Y de hecho ahora todavía lo sigo viendo. No sé, quedó como fijo ahí. Como yo no lo saqué nunca, no lo apagué para volver a aprenderlo. Así que bueno, sí. Una fiesta impresionante, ¿no? La culminación de una historia de muchísimos años Mm. de los pioneros del heavy metal, sin lugar a dudas. Literal, ¿no? Y sí, estos tipos son los que lo empezaron. O sea, hay discusiones sobre qué es lo que podemos considerar heavy metal o no, pero Black Sabbath es la primera banda y la icónica del heavy metal con sus riffs y la voz de Ozzy, la batería y bueno, es eso, ahí empezó. No, no, ¿Y vos cómo llegas a Black Sabbath? Yo llego por Ozzy Osbourne a Black Sabbath. Ah, Cuando, por Ozzy. Sí, Mirá, qué Ozzy loco. solista. Yo, Perdón, no sabía. Mirá, me estoy enterando en este Ah, momento al revés. de que era al revés. sí, claro, Ozzy se va de Black Sabbath, lo echan en realidad en el 79, 78 en realidad, y ¿Por qué lo arranca, echan? lo echan por drogón. Los drogones lo Pero echan podés por mirar para drogón. otro lado, Era ¿eh? un chiste, No, era no. un chiste. Y bueno, y arranca su carrera solista con el primer disco en 1980, ¿no? Ujú. Y yo vengo de Buenos Aires y ahí yo escuchaba mucha radio cuando era chico y había programas piratas me acuerdo siempre una radio de Munro, cerca de donde vivía yo en Florida, que lo escuchaba los miércoles a la noche y ahí siempre pasaba Megadeth, Ozzy, Wasp. ¿Te acordás del nombre del programa? Me imagino. ¿Sabes que no? Pero Ah. en uno de los cassettes que le regalé a Lito está grabado el programa ese. Está Eh, completo grabado el Me programa. copan los nombres que le ponían en esa época a los programas, ¿viste? Como Sinceramente Desarme no me Nuclear, me acuerdo. acuerdo. Nombrazo ese. Claro, bueno, ese le pusimos nosotros cuando vinimos acá. Pero bueno, ahí empecé a escuchar Ozzy. En ese momento Ozzy había sacado este disco que se llama Bark at the Moon, No, no, mira lo que es. Ladrale a la luna o aullale en realidad a la luna. Y se supone que es él, ¿no? Es él, sí, sí, Sí. totalmente. Ahí atrás Hecho también. hombre lobo. Sí, sí, es hombre lobo Ozzy. Y bueno, Película clase Z de terror. en esta época yo tenía 83, 10 años, 9, 10 años. Y ahí empecé a escuchar a Ozzy, junto con Megadeth, con Ladrar a la Wasp. luna se llama, es buenísimo. Sí. El Y nombre bueno, lobo. entonces uno llega por Ozzy y después va retomando y dice, che, este flaco que hizo antes. A ver, una cosa que hablábamos hace un rato ahí afuera. En esa época no había más que lo que te decían los chabones que sabían más que vos. ¿Qué pasaba en el mundo musical? En Estados Unidos, en Europa, había revistas. La Hit Parader, la Cream, la Metal Hammer. Acá en Argentina estaba la Metal, que salió unos años después. La Pelo. Y después la música te llegaba medio por otros lados. ¿Qué sé yo? Totalmente. Yo escuchaba la Rock and Pop o estos programas de radio pirata, en ese momento llamado Radio Pirata, y vos Radio escuchabas, trucha, las claro, radios era truchas. radio de FM que se escuchaba Sí. medio solamente en el barrio. Total. Y bueno, y ahí te llegaba algo y vos escuchabas el chabón que decía esto del último disco de Wasp. Y vos decías, ¿qué carajo es Wasp? ¿De dónde saco los discos de esta gente? Y después, bueno, ibas a una disquería y te ponías a revolver los discos y decías, uy, ¿será esta la banda? Hasta que encontrabas, qué sé yo, hoy está todo disponible, era otra época. Era otra forma de aproximarse Mm. a este formato de arte, ¿no? Ujú. Yo lo relaciono mucho y no lo romantizo, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión que decimos siempre, tanto en el deporte como en las artes o en la cultura en general, que se va perdiendo en algunos casos de prestarle atención a los procesos, ¿no? Claro. Que es más que el resultado. Sí, El hecho, obviamente, de tener una obra espectacular, disfrutarla, etcétera, es genial, es hermoso, todo, pero todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, de dónde venían las influencias, qué escuchaba, sí, hasta el día de hoy sigue siendo hermoso. pero eran en ese- horas, ¿no? Horas. Y de Y- charlas. Claro, charlas como éramos estas. amigos que nos juntábamos a tomar la leche, porque teníamos 10 años, 8 años, 9 años, y venía alguien que alguien le había prestado, Total. le había grabado, el viejo le había regalado plata por el cumpleaños, el abuelo, y se había comprado un disco que le gustó la tapa. Total. No sabía lo que había dentro. Y lo poníamos ahí todos, era como un ceremonial. Un ritual. Era un ritual, era un ritual. Total. Entonces lo poníamos ahí con la taza de café con leche, ¿no? O chocolatada, viste, unas vainillas, a ver qué cuerno era lo que iba a sonar de ahí. No, muy lindo. Eran otros momentos. Sí, total. ¿Te parece si escuchamos o les Sí, parece si por escuchamos favor, algo? claro. Que ahí el No sé qué va a capitán poner, Lito. Parchí me dijo algo así, pero no. Lito, ¿qué tomaste? Teníamos una tradición con Lito de escuchar siempre Black Sabbath en Semana Santa.
¿En serio? Qué hermosura. Como para sentirse un poco afuera de todo eso, ¿no? No sé, lo hacíamos porque sí, porque éramos unos tarados. Pero lo hacíamos. Sí, totalmente. En una casa rodante, sí. Ujú. Después, Muy bueno. ¿qué va a ser? Que el disco este es el que lleva el nombre de la banda, ¿no? Este disco se llama Sabotaje. Ujú. Es el disco del 75. Yo en la cabeza, uno de los discos, entre los quizás 10, 20 portadas de álbum que tengo es este. Y mira que no soy de estar escuchando todo el tiempo Black Sabbath, ¿no? Pero lo tengo acá. Este disco es mi favorito de Black Sabbath. Mirá. A alguna gente le gustan otros, a mí me gusta este. Es un disco donde Black Sabbath empieza, ya el anterior, en Sabbath Bloody Sabbath, Black Sabbath ya había empezado a estar experimentando con sonidos mucho más progresivos. De hecho, lo había tenido a Rick Wakeman, tecladista de Yes, tocando en un par de temas en ese disco. Y bueno, este disco ya es otra cosa, ¿no? Es otro Sabbath. Lo que muestra la calidad de los tipos de estos a la hora de hacer música. Haciendo temas súper pesados como el primero, Hole in the Sky. Y cosas muy voladas de 9, 10 minutos. Muy progresivo como Megalomanía. The Thrill of It All. Bueno, un montón de temas de esos que realmente te demuestran que Sabbath es una de las grandes bandas de toda la historia de la música. Total. No del metal, de la música. Total, ni hablar. Pero bueno, yo hablo como fanático también un poco. No, pero mirá, no sé, en lo personal me hago cargo de que no conozco la historia, pero sí me gustan los temas clásicos que conozco, pero Sí. sí, todo lo que envuelve a Black Sabbath y Sí. Ozzy es algo alucinante, ¿no? Sí, son gente Que ha también generado buscado. mucho respeto. Que también buscado en Sí, otra sí, forma, sí. ¿no? Sí. Me parece, no conozco, pero por leer mucho, me Sí. parece que tenían una intención que me parece increíble. Sí, los el tipos siempre concepto. buscaron eso también. Alucinante. Sí. ¿Qué estamos escuchando ahí? Seguimos con Sabbath. No es lo cuadrado pesado solamente por lo pesado que tenía, ¿no? ¿Año aproximado? 75 es esto. Mierda, Sí. igual, que jugado. Hace muchos años, muchos Qué años. jugado. Para la oyentada que no está viendo lo que sucede acá, ¿qué es esto que.? No, pero vamos a pasar después con Kiss. Después lo vamos a chumear a Kiss. Quiero ir a una portada que me llamó la atención muchísimo recién de Black Sabbath. Creo que te la llevaste para allá, Light. Ah, no, está acá. Está por acá. Technical Ecstasy, sí. ¿Año de esta portada? Este disco es del año 76, si no me equivoco. Es el disco más raro de Black Sabbath de la época con Ozzy. Y esto, bueno, tiene una portada rara, son un diseño de Hipnosis, ¿no? Hipnosis era la compañía de Storm Thorgerson, una compañía de diseño que hizo tapas de 1.000 millones de bandas. Emblemática. Y entre ellos El lado oscuro de la luna. Uf. Sin ir más lejos. Wish You Were Here también. Bueno, y esta tapa de Black Sabbath que nunca nadie pudo interpretar, son como dos. No hay interpretación de la así literal. Que digan No, esto es, no. no. Son como. La interpretación que todo el mundo hace es que son dos robots, uno baja Ujú. por la escalera mecánica, el otro sube. Vamos a tener que pasar el tema. Por favor. Hay No quería un- molestar, pero Hay me un parece robot así. macho y un robot hembra. Y se están conociendo, o no sé, mandando señales de amor robóticas. Ujú. Permiso, Gabo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la gracia de esa tapa es eso, ¿no? Fue un diseño de esta empresa Impresionante, loco. que es un ícono de los diseños de tapa de discos. Hizo las tapas de UFO. Es muy fácil de identificar, ¿no? Está bueno para preguntarse si existen todavía compañías de tapa de disco, lo dudo. No, no creo Pero como esto en esas. particular es como muy de una época, no sé cómo Sí. llamar. Es como entre industrial, es medio 3D, de retro 3D, ¿no? Sí, La forma Igual, realista. la compañía está llamada Hipgnosis. Hipgnosis. Hizo las tapas de muchas bandas y tenían muchas cosas distintas. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan las tapas de los discos de Peter Gabriel solista. A ver. No. yo no. Bueno, las tapas de Peter Gabriel solista, los primeros discos después que se fue a Genesis, no tienen nombre esos discos. Y hay uno que Peter Gabriel está dentro de un auto, hay otro que está rayando o arrancando. Ese me acuerdo. Bueno, ese es Scratch, es el nombre de esa tapa, de ese disco. Y eso, Storm Thorgerson cuenta que para hacer eso rompieron la foto en tiritas donde aparece como que él está arrancando la tapa. Bueno. Hay una película buenísima que se llama The Squaring of the Circle, algo así como el poner en cuadrado un círculo, que es la historia de Hipnosis.
La pueden descargar, está para ver en varios lugares. Te voy a mandar un mensaje hoy a la Bueno, noche que me digas, por favor, Dale, esa está para verla todos los que están interesados en el arte y cuenta la Me historia encanta. de la compañía y de algunas de las tapas icónicas que hicieron, como por ejemplo Wish You Were Here, El lado oscuro de la luna, Tom Heart Mother. Los chabones tenían, perdón, tenían una cabeza, aparte de esto no es joda, esto es foto. Claro. Muy bueno. La carne de computadora. Me encantó. Impresionante. Ujú, Ellos tuvieron siempre una asociación con Pink Floyd y con Syd Barrett, ¿no? ujú. Pero bueno, En particular con Syd Barrett. en particular con Syd Barrett, pero también mucho con Pink Floyd. Ujú. Y después también hicieron tapas de los discos solistas de Gilmour y de Waters. Pero bueno, obviamente les encargaban laburos y hacían tapas para otra gente. Y Arqueano no lo llamaron cuando iban a sacar, ¿no? Se Te murió encargaste. Tom Torgerson. Yo lo contacté por mail, pero justo se había muerto Como cuando lo el, enganché para la tapa del disco. como el mail de Pergolini al creador de YouTube. Claro, ese es buenísimo. Es genial. Yo cuando escuché esa historia me divertí Y es mucho. posta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿La escuchaste, Marucha? Pide 5 minutos, aún entra. ¿Qué escuchamos ahí, Gabo? Black Sabbath. Este es un temazo de este disco Technical Ecstasy que es de los menos queridos por los fanáticos, podemos mira. decir. A nosotros nos gusta mucho. Una vez habíamos pegado un cassette que nos habían prestado con Lito, que de un solo lado, o sea, media hora, este disco probablemente dura 40 minutos, tenía 6 temas de este disco. Y nosotros hasta que no conseguimos el disco, en CD o en vinilo, no sé qué, no sabíamos que tenía más temas. ¡Oh, qué bueno! Nosotros escuchábamos esos 6 temas que eran lo que estaban en ese Ese era el lado. álbum. Ese era el disco para Se nosotros. queda ese helado. Y sí, porque no Claro. teníamos forma de saber de dónde había venido eso. Pero bueno, eran, insisto, eran las cosas que nos pasaban. Ahí antes de despedirnos de Ozzy, Sí. te imaginás qué lindo charlarlo con Ozzy, sí. De las bandas que escuchaste el Sí. otro día en el homenaje, Sí. ¿cuál te copó? Más allá de las que conocías, ¿no? Para mí la mejor banda del show fue Slayer. Una banda que me encantó fue Tool, que sonó impresionante. Me encanta Rival Sons. No la Es una recuerdo. banda de hard rock que abrió los shows de Black Sabbath en Ujú. la despedida en 2008 cuando Ujú. vinieron acá a Argentina. Para mí esas 3 fueron las mejores. Mirá, Pero bueno, hay gente que le gustan otras cosas, qué sé yo. Por distintos motivos, ¿no? Esas 3 bandas fueron. perfecto. Y creo que el cover que hizo Slayer fue tremendo. Qué Mechado entre medio de South of Heaven. No, impresionante. No, Impresionante. mortal. Pasamos de Ozzy a otra banda emblemática del rock, Vigi. ¿Qué Sí, tenemos ahí? esta es una de mis bandas preferidas. Kiss, estoy hablando. Este es el segundo disco de Kiss, 1974. Kiss en esa época sacaba 2 discos por año. 2 discos por año. Sí, durante loco. 4 o 5 años sacaron 2 o 3 discos por año, una barbaridad. Este es Hotter Than Hell, el segundo disco de Kiss. Y bueno, esto es una tapa rarísima. Yo cuando me había comprado esto no sabía todo en japonés, no entendía nada. Y bueno, este disco lo que tiene es que Por favor. la gente no lo ve, pero el sobrecito de papel, como no me gustaba el sobre limpio, yo le hice la tapa acá con mis propias letras, que las inventé yo, y obviamente una foto de Kiss pegada, recortada de una revista, ¿no? De la revista Kiss, la famosa revista Kiss. Escuchamos algo, te voy a hacer una pregunta que por ahí con el conocimiento que tenés de las bandas seguramente vas a tener data, ¿eh? Dale. Y podemos poner un tema, mi favorito de este disco es el lado 2, el tema 5. Se llama Strange Ways. Es un tema curiosamente escrito por Ace Frehley, en lugar de Gene Simmons y Paul Stanley, y cantado por Peter Criss. Bueno, para mí un clásico, como todo este disco, ¿no? Así pasaba Kiss, qué sé yo. Tremendo. Tengo Tremendo. muchos de estos discos. Traje hoy solamente un par porque siempre fue mi banda favorita de chiquito y era como el objetivo mío era tener toda la discografía en vinilo. Y creo que me faltan, no sé, 3 discos. ¿Cuántos son? Y Kiss tiene como 30 discos. Entre dobles y eso los tengo importados la mayoría encima. ¿Tenés todo menos 3? Sí, me faltan 3 de esos discos. Ay. Sin contar los últimos, ¿no? De los ¿Habrá últimos. alguien en el mundo que Queríamos hay gente decirte que- que hoy. Y le traían No, la hay gente que tiene un bandeja. montón de cosas. El guitarrista de Rob Zombie y Marilyn Manson, John Five, que ahora está con Motley Crue, es un fanático de Kiss y compra los vinilos. Yo lo escucho a veces en Tiene un Podcast y eso. Y el chabón dice que tiene discos, por ejemplo, Destroyer del 76, perdón, en una edición de Somalia. No, Viste que un delirio así.
Hay gente que gasta mucha plata en estas cosas. Yo nunca tuve la plata y ya después de grande me enganché un poco más con los CD por su practicidad. Porque la historia del vinilo Sí, se entiende. se gasta, qué sé yo, y bueno, por una cuestión de practicidad y compré un buen equipo y fui comprando CD. Pero bueno, uno va comprando lo que puede también, ¿no? Me viene a la cabeza ustedes que conocen Kiss ahí. ¿No hay en Argentina un loco que tiene una colección o algo específicamente de Kiss? Medio Sí, una... sí, hay un flaco que forma parte de la Kiss Army de Argentina. Esto. Sí, Lo no vi. me acuerdo cómo se llama. Pero todo pero- como una habitación media búnker así. Sí, sí, hay un chabón que está en todos los conciertos que es. No me acuerdo si no es uno de los flacos, porque Kiss tenía tanta gente que lo seguía en Argentina, que había una revista que se llamaba Kiss. Yo tengo varios números. Se editaba la revista Kiss, que venía con cosas que los chabones, me imagino, sacarían de otras revistas de otros lados, las traducían, sacarían fotos de quién sabe Dios dónde, y armaban estos. Eran los famosos fanzines. Correcto. Y el fanzine de Kiss Sí. tuvo un montón de números. Mirá. Yo tengo guardados varios, que los comprabas en los kioscos o en los lugares donde te vendían cosas usadas, revistas usadas y eso. Entonces, bueno, yo compraba. Yo sería un de vez en cuando. enfermo de buscar quién la hacía para hacerle una nota al tipo ese que se dedicaba a hacer una. Mirá, un te puedo fanzine de averiguar, Kiss. porque debo tener alguna quién las hacía, ¿eh? Gabo, y ahí le pregunto a ustedes que conocen más. Había un mito de que era King in Satanic Martín Service. Walker. Mirá. Martín Walker se llama. Ya está, ya lo anoto, ya lo tengo acá grabado. Y Martín Zamorano, el que hacía diagramación. Samurai, ahí te es el Sí. primo de. O sea, ¿Cómo? Man Zamorano. Sí. Kings in Satanic Service era una. Sí, pero no, eran pavadas. solamente para Sí, enganchar. Eran pavadas. Lo mismo Ok. que pisaban pollitos. Eso fue solamente en la Argentina y encima mentira. Sí, sí, fue siempre. Pasa que bueno, era una banda medio extrema para la época. Los chabones aparecían así, todos pintados, no querían que nadie les vea la cara. Entonces armaron toda una mística alrededor que no la había hecho nunca nadie. Y atrás de eso había una compañía que era la de Bill Aucoin, que era el manager, que monetizaba hasta, no sé, hasta los mocos que sacaban de la nariz. Yo me pongo en contra acá mucho, seguramente, pero a mí me copa también, por más que hay siempre tensiones, Sí. quilombo, me copa también el laburo que hacen los managers, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que Para mí son importantísimos. este tipo fue el que llevó a Kiss a la estratosfera. Porque todo lo que Kiss hacía lo monetizaba. Por ejemplo, Kiss en el 77, en pleno apogeo, donaron su sangre para los cómics. La primera tirada de un cómic que salió por, no me acuerdo si Marvel, no me acuerdo la compañía, disculpen. Pero ellos fueron, hicieron, obviamente en la tele, la donación de la ¿Lo hicieron en sangre. vivo? Sí, obvio, más vale. No. 77 te estoy hablando, Para ¿no? que Te estoy quede hablando. todo probado. Está todo registrado. Entonces, Kiss, yo cuando era chiquito estuve en Estados Unidos en los 80, principios de los 80, 79, 80, que era el auge de todo esto. Kiss tenía hasta las loncheras, esas cajitas donde llevaban El Morphy. tenía cosas para llevar al colegio, y después tenía todo, lo que se te ocurra. Ceniceros, Todo el merchandising todo el ahí. merchandising. Pero eso gracias a Bill Aucoin, que era el manager, ¿no? En general, esa tensión va a existir, existe, en problemas, etcétera, Sí. pero hay una labor ahí importante de muchos de hablar, eso. ni No, hablar, no ni lo, hablar. no lo pongo como algo ajeno o contrario a lo que. Sí, bueno, hace antes mucha estábamos banda. escuchando el disco de Black Sabbath, Sabotaje. Ese disco tiene un tema que se llama El Contrato, y justamente en ese periodo, cuando Black Sabbath graba ese disco, ellos se habían peleado con su manager de ese momento, que creo que se llamaba Dave Mix, y a él y a otros los habían echado a la miércoles, pues los habían estafado. Black Sabbath era una de las bandas más grandes del planeta en ese momento, habían tocado en el California Jam, y los chabones tenían deudas por todos lados. Los managers los estaban esquilmando, Total. que fue lo que, por ejemplo, no pasó con Peter Grant con Led Zeppelin, que los cuidaba a los flacos como si fueran sus hijos. Bill Aucoin hizo lo mismo con los muchachos de Kiss. Entonces, por otro lado, tenías managers que les robaban todo lo que podían. Total. Pero bueno, qué sé yo, son cosas. Sí, parte de la historia. Parte de la historia de la música. Ni Sí. hablar. Pasa en todos lados, ¿no? En cualquier. En cualquier área. Claro, los chavales En juegan a la todos los pelota, todo el géneros mundo. también, en todos los géneros musicales. En los esas. géneros, pero también en el Y fuera deporte. de los géneros musicales también, No, en la vida. total, ¿no? sí, sí. Claro, yo digo Solo por que eso. por ahí pasa que capaz en la industria musical el representante tiene ahí un poco más de Sí. movida estratégica o Sí. influencia un poco más sobre cómo. Sí, quizás el arte, otros tipos de arte no tanto, Claro. pero esto yo lo comparo con un tipo que juega al fútbol. Porque el Ujú, manager es el que le consigue Claro. el contrato para seguir subiendo en la carrera, y hay tipos que han muerto siendo buenos jugadores
en clubes de segunda o tercera. Yo hablo de esto y no sé un carajo de fútbol. No, pero está perfecto. Me pero parece la que historia- coincido con lo que Sí. decís. Sí, y bueno, y lo que pasó con Keith fue eso. Tuvieron un tipo que durante los primeros años le puso plata de su bolsillo para levantar la banda. Y claro, cuando la banda levantó, el flaco no la juntaban para, iba con una topadora para juntar la Claro. guita, directamente. Claro. No, a mí me alucina esa parte también, ¿eh? Y si Y bueno. llegabas a hacer loncheras es porque tenías una franja etaria que iba a la escuela, más o menos. Claro, es que Kiss empezó La una pensaste banda. ahí, a full. Claro. Empezó como una banda que era para un público un poco más adulto, pero después fue cada vez más chico. Y después había nenitos de 5 o 7 años Claro. que Pintándose. pintándose. Claro, Entonces, bueno, claro. y a esos pibes que le vas a vender. Está muy bien. La película que hablábamos hoy fuera, que la puedes ver en Claro. YouTube también, vos la tenés en buena calidad. Kiss contra los fantasmas. Es para chicos también. Ah, Perdón, mi amor. ahí tiene Light. Qué letra, boludo. ¿Qué estamos escuchando, Gabo? Bueno, estamos escuchando Hermética. Este es el primer disco de Hermética, simplemente llamado Hermética. Una rareza. Lo encontré obviamente cuando salió allá por el año 89. Esta es la edición original de Radio Trípoli. Y bueno, hoy uno lo ve por ahí, vale una fortuna este disco. Pero bueno, eran las cosas que se conseguían y uno iba comprando lo que le gustaba y lo que podía escuchar y lo que podía comprar, Total. ¿no? Siempre acceder a un disco importado salía mucha guita. Hermética obviamente no tenía discos importados. Así que bueno, esto que estamos escuchando viene de ese famoso primer disco de Hermética, Desde el Oeste. Era una canción, bueno, todos estos discos marcaron una época, ¿no? No, infernal. No porque lo hayamos escuchado solamente nosotros, sino porque las letras, todo el estilo fueron muy... Me hace acordar un poco lo que fue la Versuit cuando sacaron el disco que tenía el tema Las manos de Filippi. Hijo ¿cómo de se culo, llama? no, antes. No, antes, mucho antes. Mucho antes. Que tenía... Asquerosa Alegría es uno de los primeros. No, que tenía 4 ebrios, se lo llevan Ah. al rockero. Un disco también que marcó una época en pleno menemato de los 90. Y ¿El de bueno, los ojos blancos es? ¿El que tiene la nena en la tapa? ¿Con los puede ojos ser, blancos? yo no me acuerdo. Creo que sí. Perdón, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, son discos que marcaron una época, ¿no? Ahí escuchamos bueno, pero no quiero meter más palabras, porque ahí están escuchando música, está buenísimo. Ya nos vamos, ¿no? Che, Gabo, gracias, loco. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Sí, bueno, nos quedamos re cortos, Sí, ¿no? Y bueno, pero otro día vengo, hablamos de otra cosa, qué sé yo. No, Yo no, les agradezco espectacular. que me llamen acá. Para mí es un placer venir a compartir con Qué ustedes. bueno, qué bueno, es bueno saberlo. Porque te vamos a invitar de vuelta entonces. Bueno, Gracias, Gabo. gracias.